Bueno, hoy seguimos reseñando, estamos en este caso con la revista número 1 de Numinis, ¿vale? Y bueno, estamos en el apartado de estética y en este caso nos toca, quiero leeros perfectamente el título, Grizzly Man que enseña la fábula, Grizzly Man que enseña la fábula por Paula Olmos Gómez. Vale, tengo aquí la última parte, ¿no? Básicamente, bueno, es un paper que toca muchas cosas, todas ellas relacionadas con la fábula en este caso. Pero bueno, yo creo que lo interesante sería primero dar la pequeña descripción que da ella acerca de qué es una fábula. En este caso lo que tenemos es que la fábula, ¿no? Pues es un relato, ¿no? Que tiene como objetivo dar una especie de consejo moral, ¿no? Que puede ser quizás algo meramente utilitario, ¿no? Una especie de consejo muy concreto, puede ser una enseñanza más general, pero que en general lo que pretende es darnos alguna especie de lección sobre cómo debemos comportarnos en según qué situaciones. Esto está más acotado en cuanto que se entiende que una fábula siempre va a intentar dar ese consejo respecto a las relaciones entre humanos, es decir, que una fábula lo que nos enseña es a cómo relacionarnos con otras personas en según qué situaciones. Para ello utiliza técnicas como es precisamente la humanización de los animales, dotándoles de características racionales, capacidad discursiva, problemas como los que tienen los humanos, y en ese sentido precisamente se da por hecho que la fábula es un imposible, es decir, que de primeras cuando nosotros estamos escuchando una fábula ya sabemos, ¿no? Por el hecho de que haya zorros que hablan, por ejemplo, que la fábula es falsa. Sin embargo, se dice que hay un contenido de verdad en la fábula que es el contenido prescriptivo a nivel moral, ¿no? Es decir, ese consejo que se recomienda. Lo que entendemos aquí básicamente es que cuando una persona utiliza una fábula, en según qué contexto se está utilizando lo que Paula llama un argumento por analogía, ¿no? Se lee en un pie de página que, Aristóteles podría introducir este tipo de argumentos en argumentos inductivos porque a él le interesa simplemente distinguir entre argumentos inductivos o argumentos deductivos, pero a ella le parece más que, el tipo de operatividad de este argumento, el argumento por analogía es de hecho distinto del tipo inductivo y lo que se pretende es mostrar una semejanza respecto a un caso concreto sobre el que estemos debatiendo, ¿no? Es decir, hay un caso concreto, real, sobre el que estamos debatiendo, yo presento una fábula en la que se ve que lo que habría que hacer es seguir cierto consejo moral y entonces se aplica por un orden de semejanza la idea o la conclusión de que también en ese caso real deberíamos seguir este consejo concreto, ¿no? Lo que es muy diferente de simplemente ir sumando una serie de casos particulares a un consejo, a una ley general bajo la que debemos regir nuestra conducta, ¿no? En ese sentido, hay una parte de la fábula que sí que es, como he dicho antes, evaluable en términos de verdad o mentira, que es precisamente el consejo moral que se expone. Por eso, cuando estamos en prácticas argumentativas, no tendría sentido que si usamos una fábula, no tiene por qué ser una fábula, puede ser cualquier ejemplo ficticio que nos podamos imaginar, no tiene sentido que nos argumenten, eso no tiene sentido, sus personajes no son reales, son animales que hablan o cualquier cosa así, sino que lo que tendría sentido que que nos refuten o que nos intenten refutar sería precisamente el consejo final. ¿En base a qué? Pues se podría proponer otra fábula, se podría decir que no es un buen símil para esta situación, se podría suponer que realmente la fábula está mal planteada y que si se plantease bien acabaría de otra manera, que coincide con la opinión contraria. Entonces, todo esto es un estudio que, por supuesto, en el paper está muchísimo más ampliado de cómo puede desempeñarse una fábula en un contexto argumentativo. A partir de aquí, pues se pasa a hablar de Grizzly Man, que es una película, ¿vale? Se establece la idea de que tiene una especie de carácter fabulístico, ¿no? De que en ese sentido es muy similar, a fábulas clásicas. Básicamente, Grizzly Man es una película donde un chico llamado, a ver si lo puedo pronunciar bien,
Treadwell, ese es mi mejor intento, puede, bueno, pues es una especie de ecologista ingenuo, vamos a llamarlo, que no se lleva muy bien con los humanos, que suele ir a típicos parques naturales a estar en contacto con los animales y empieza a desenvolver empieza a llevar una especie de vida idílica, ¿no? Donde idealiza a los propios animales con los que convive, en la que cree que, bueno, pues que esos animales se han vuelto prácticamente sus amigos. A varios de ellos les pone nombre, habla de ellos casi mejor que los humanos, a una fundación que tiene, la llama Grizzly People, ¿no? Está obsesionado con el oso pardo concretamente, y en uno de estos intentos, ¿no? Él además imitaba los movimientos de los osos pardos y bueno, precisamente para supuestamente entrar en mejor contacto con ellos. Esto al parecer es una imitación de Sigourney Weaver en una película que es a su vez una imitación, o mejor dicho, tiene la influencia de una zoóloga que sí que intentó esto de manera rigurosa, pero el caso es que él lo intentaba hacer para entrar en contacto con estos animales y volverse, por así decirlo, uno más del grupo. Eso es lo que está en su cabeza, y desgraciadamente uno de los osos, al que de hecho le puso nombre y que consideraba, por así decirlo, una especie de amigo suyo, al acercarse demasiado a él con su novia, pues ambos murieron de un ataque brutal de parte de este. Al parecer en la película se quiere mostrar esa especie de tensión entre lo que él, Treadwell, se supone que veía, ¿no? Veía en esos ojos de oso una especie de amigo, un cercano, por lo menos alguien con quien convive, y luego, según cómo se narra, cómo era el propio oso y cómo era la mirada de los ojos, ¿no? En la que simplemente habría indiferencia o como mucho suma violencia. Vale. ¿Cuál es la gracia aquí? Precisamente que se le podría atribuir a Grizzly Man, que el consejo, ¿no? Si lo tratamos como si fuese una cuestión fabulística, el consejo moral que da Grizzly Man es no fabulizar a los demás, ¿no? Es una especie de metafábula, ¿no? En el sentido de que precisamente el consejo de la fábula es no fabulizar, porque claro, al final Treadwell, ¿qué ha hecho? Ha humanizado a los animales, les ha querido tratar como humanos, les ha querido dar dotes racionales, ha creído que por haber hecho, creo que fueron 12 viajes, ¿no? Haber estado mucho tiempo cerca de ellos, haberlos visto y haber estado en relativo contacto, eso era suficiente para que hubiese cierta cordialidad, ¿no? Entonces ha humanizado a un oso como si tuviese racionalidad o discurso, y en ese sentido pues ha salido mal parado, ¿no? Así que el consejo de Grizzly Man, si lo fabulizamos, sería precisamente no fabulizar a los animales, porque efectivamente eso es solo una herramienta que se utiliza para dar consejos morales y no es ni mucho menos que los osos hablen. También luego ya, y por último, se hace, bueno, una especie de recorrido sobre varias fábulas del oso y ver cómo ha sido muy complejo verdaderamente fabulizar al oso, y precisamente en conexión con la película y con el intento fracasado de Treadwell de fabulizarlo, ¿no? Al parecer en las fábulas en las que aparecen osos, primero que nada son muy difíciles de humanizar, en general hablan muy poco, e incluso en los casos en los que los osos no aparecen como el enemigo, el otro, el irracional o el peligroso, parece que incluso siempre acaba siéndolo, puesto que por ejemplo, una que se llamaba, bueno, no recuerdo bien el nombre, os lo puedo mirar por aquí, pero bueno, básicamente es una fábula en la que el oso y el hombre que amaban los jardines, ¿no? Un oso y un hombre se hacen amigos, empiezan a convivir juntos y parece que todo va bien, que por fin va a haber una fábula, ¿no? Donde un oso y un hombre pueden convivir tranquilamente, ¿no? El sueño húmedo de Treadwell, por decirlo de alguna manera, y sin embargo, en una de estas, que el oso, a pesar de que ya había estado ayudando al hombre, intenta ayudar en este caso al hombre, quitándole una mosca de la cabeza, pues os podéis imaginar qué pasa, y el hombre muere, ¿no? Así que parece ser que en las fábulas, ¿no? En las fábulas clásicas siempre tenemos este ejemplo de que el oso no es fabulizable, no es racional, no es discursivo y sin embargo es peligroso, representa la otredad, representa aquello de lo que hay que huir, representa aquello de lo que corre peligro y de lo que no hay que confiarse. Al final se dice que en la fábula hay un intento de mostrar ciertos valores que tienen que ver con cierta desconfianza, lo desconocido, no ser demasiado ingenuo, tener cuidado al cambiar el mundo, en general un intento de que hay
hay ciertos muros que no se pueden superar y que hay que intentar no sobrepasar, porque hay bueno, condiciones a las que estamos agarrados obligatoriamente, ¿no? No puedes intentar humanizar a un oso porque un oso nunca va a ser humano, ese muro es inatravesable. En ese sentido, ya cierra el texto poniendo una especie de contraejemplo que realmente no refuta nada, sino simplemente pues dar otra cara de la moneda, que es precisamente una especie de oso herbívoro, ¿no? Que, bueno, pues se supone que existió una cueva, la cueva también lo voy a pronunciar mal, ¿no? La cueva de Chauvet-Pont-d'Arc, así lo he intentado, en la que efectivamente pues parece haber un oso que era, en todo caso, se llama oso cavernario, parece ser principalmente herbívoro, y bueno, existe la posibilidad de que tuviese un contacto más amigable con los humanos. Al parecer el arte humano estaba integrado en bueno, todos los zarpazos que los osos daban en las cuevas. Al parecer cogieron incluso los humanos ideas de ciertas cosas que hacían los osos, una idea para, por ejemplo, lisar piedras, si no recuerdo mal, efectivamente, y en todo caso tenían un cráneo, ¿no?, de oso al que parecía que estaba en modo ritual, bueno, como si hubiesen construido una especie de ritual, y en ese sentido como si esos humanos le adorasen. Estamos hablando de una cueva en la que los últimos humanos vivieron allí hace más de 30.000 años, ¿no? Y por supuesto no se tiene mucha información, es un contexto muy antiguo, es un contexto del que no se sabe mucho, pero bueno, aquí dice Paula que quizás las fábulas de estos hombres hubiesen sido otras, ¿no? Precisamente por esta relación muy distinta a la que se ha solido tener con los osos. Y precisamente por eso os voy a leer, como ya estamos acostumbrados en muchos de los papers que presento, porque la verdad es que el último párrafo de los papers suele ser de lo mejor de todo, y os voy a leer el último párrafo. Quizás las fábulas y relatos míticos que aquellos humanos sin duda se contaron a la luz de las hogueras y las antorchas, proyectando sus sombras sobre sus propias pinturas e imágenes de animales, nos hubieran revelado otras historias, otros tipos convencionales, otra mirada sobre las distintas especies y, por qué no, otra visión de los osos y sus posibles lazos tutelares, afectivos o vivenciales con los humanos. Quizás Treadwell se hubiera entendido mejor con ellos. Y con eso hemos acabado por hoy. Nos vemos.